Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. Y cuando yo dije, yo quiero ser escritor, o sea, esto es lo que más me interesa y voy a empezar ahorita, ¿no? Entonces me levanté y lo primero que hice fue empezar a escribir. La vida parisiense es una compilación de crónicas publicadas. Quiero recomendarles que lean este libro. En la primera conversación que tuvimos con Luis Jorge Bone pudimos conocer de él y de su literatura, de él y de su formación. En esta segunda parte vamos a tocar uno de los temas más precisos, más contundentes y más constantes en la obra de Bone, que es precisamente el norte de nuestro país y esta gran cultura que a veces parece otra cultura. Ojalá lo disfruten. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Ítaca. Tenemos en esta ocasión una segunda parte con Luis Jorge Bone. Recordamos, Mónica, en la primera parte Bone nos hablaba de su infancia, de su formación, de cómo en esa casa habita la poesía, la narrativa, el ensayo, pero habita naturalmente el mismo Bone. Hay un libro que se llama Trazos en el espejo, una serie de autobiografías precoces, de autores precoces, y Luis Jorge Bone escribe uno de los mejores capítulos de ese libro hablando de sí mismo. Fantaseas, ya sabemos lo que es nuestra vida, ¿cómo fantaseas con lo que viene? Bueno, hay una frase de Julian Barnes que a mí me gusta mucho, que dice que nuestra vida no es nuestra, sino solo el relato que contamos de ella. Para mí fue un aliviane leer eso, porque sí, pues es que cuando me dijeron, oye, puedes escribir una autobiografía, yo dije, pues claro. Llegué a mi casa y dije, no puedo, o sea, ¿para qué? No tiene sentido. La cosa que me reveló la frase de Barnes fue, hay que buscar el relato, ¿no? O sea, tu vida es un relato, solamente tienes que darle forma. Yo creo que desde ahí fue como un descanso, porque esta búsqueda de la forma que decía en el programa pasado, siempre va a estar ahí. O sea, en realidad es una forma de ver y de acomodar, ¿no? O sea, como llegas a un espacio en blanco, inmediatamente empiezas a dibujar un primer trazo. Regularmente siempre empieza uno por ese primer trazo, ¿no? Siempre es como tu firma, ¿no? Es como el primer paso que das, y ya después puedes llegar a donde quieras, ¿no? Pero ese primer paso es el más tuyo, ¿no? Porque es la dirección hacia donde quieres ir, aunque después te vayas y buscando esa forma y esa estructura, te aventures, te salgas, traiciones el sentido inicial, etcétera. Lo que estás haciendo es buscar un relato, ¿no? Lo que estás haciendo, incluso en la poesía, incluso en el ensayo, lo que estás haciendo es un sentido. O sea, ¿qué sentido tiene esto que es un caos, ¿no? Que es nuestra vida y la vida de todos? Claro. Luis Jorge, en tus libros aparecen siempre las referencias literarias. No todos los escritores están acostumbrados o les gusta hacer eso. ¿Es eso como el segundo pilar en tu obra? Bueno, para mí siempre es importante ponerlo, porque no solamente me gusta dar mi parte, como mi versión de las cosas, de la forma, del material, sino también darle al lector un poco de pistas de con quién estaba dialogando, en quién estaba pensando, en quién me apoyé, con quién estaba yo formado, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, Las Afueras es una novela que yo estaba pensando en Cormac McCarthy y en Daniel Sada, ¿no? Pero también estaba pensando en una frase de Luis Antonio de Villena, ¿no? El pasado debe dejar de existir, casi cesar, porque la vida solo puede parecerse al futuro.
Y ese sentimiento creo que es el que define a un personaje que se ha pasado la vida como recordando su pasado, su adolescencia, el tiempo en el que él piensa que su vida se torció, pero de pronto retoma ese sentimiento y dice, no, la vida puede continuar, ¿no? La vida solo puede parecerse al futuro, porque el pasado es nostalgia y la nostalgia es todo menos la vida, ¿no? Entonces, a mí me gusta también como que le lleguen estos ecos de mis diálogos, de mis lecturas, de lo que a mí se me ocurrió, y que el lector los pueda reconstruir de la manera que él quiera, ¿no? Sí, hay quien dice que de pronto no se deben poner epígrafes, no se deben poner referencias, debe estar limpio. Pues a mí me parece, desde lo que yo hago, una idea un poco no muy útil, porque siempre venimos de algún lado, porque siempre estamos dialogando con alguien, porque siempre alguien nos dijo, más o menos te puedes ir por aquí, ¿no? Aunque no haya pretendido hacerlo, ¿no? O sea, siempre estamos buscando un norte, siempre estamos buscando una forma de llegar. Entonces, para mí es una manera de darle al lector no solamente el producto terminado, que es una expresión administrativa, no solamente el producto terminado, sino algo de los procesos, porque los procesos son también lo que de pronto nos apasiona mucho, ¿no? O sea, lo que de pronto nos da incluso alguna pauta, algún pie para reinterpretar ese producto terminado de otra forma, ¿no? O sea, para relacionarlo con algo más nuestro. A mí me gusta mucho la marginalia, la cita, la traducción, la segunda versión, etcétera, ¿no? Como todas estas cosas que hay, las anotaciones al margen, el proceso de creación, los bocetos. A mí me gustan mucho ese tipo de experiencias, ¿no? ¿Por qué? Porque te hacen desdoblar la creación y hacen de ese proceso una ficción de la que tú también te puedes apropiar. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando mi hija estaba muy chiquita, unos 6 años quizá o menos, yo siempre escribo a mano, entonces ella me veía escribir a mano y me preguntaba qué estaba haciendo. Pues, estoy escribiendo algo, y se quedaba viéndome. Y de pronto lo que más le llamaba la atención era cuando yo borraba y cuando decía no, y me apuraba, ¿no? Para que no se me fuera la idea, o de pronto encerraba algo y decía esto no, es esto, ¿no? O sea, ya encontré esas borraduras o esos tachados. Era lo que a ella más le llamaba la atención. Dice, ¿por qué lo borraste? ¿Qué no te gustó? Ya encontraste otra cosa. O sea, ella también suponía, o sea, y se ponía a elucubrar qué era lo que venía ahí. Dice, pero ¿cuál era la palabra? ¿Por cuál otra la cambiaste? ¿No? O sea, ¿o por qué no te gustó? ¿O te equivocaste? Me decía. Entonces, esas cosas a ella le causaban una gran duda, ¿no? Y se interesaba por el proceso. Entonces, yo creo que todos somos así, ¿no? O sea, un poco así. Crónicas sociales, impresiones de viaje, opiniones críticas y confesiones íntimas desfilan por las páginas de los 57 volúmenes del escritor Enrique Gómez Carrillo, conocido como el príncipe de los cronistas. Hoy presentamos La vida parisiense. La fama póstuma del escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo resulta cuando menos paradójica. Hace décadas fue catalogado como un escritor frívolo, cuyas preocupaciones poco o nada tienen que ver con la realidad de nuestro subcontinente. No obstante, su obra reaparece siempre que se trata de integrar bibliotecas consagratorias de la mejor escritura hispanoamericana. Tal sucedió cuando el ministro de Asuntos Exteriores de España incluyó las 3 novelas inmorales en el catálogo de su cuidadosa biblioteca literaria iberoamericana y filipina. Y asimismo, cuando el gobierno venezolano incorporó el libro de crónicas La vida parisiense en la muy prestigiosa Biblioteca Ayacucho. Puede afirmarse que ambas ediciones no hicieron sino reconocer la estupenda calidad literaria del extravagante personaje que fue Gómez Carrillo y otorgar a su obra el sitio que con justicia debe ocupar entre nuestros autores clásicos. La vida parisiense es una compilación de crónicas publicadas en diarios sudamericanos durante los últimos años del siglo XIX.
enviadas desde París por Gómez Carrillo, quien había llegado a la Ciudad Luz como miembro del cuerpo diplomático guatemalteco, lo que le brindó la oportunidad de sumergirse en la intensa vida de la que entonces era la capital cultural del mundo. Lo mismo la vida literaria que los espectáculos teatrales, los salones de pintura que las discusiones científicas y filosóficas, e incluso la moda y la gastronomía. Todos los aspectos del paisaje cultural de la época fueron transmitidos a los lectores hispanoamericanos por este cronista infatigable, poseedor de un carisma capaz de abrirle todas las puertas, introducirlo en todos los cenáculos y agenciarle la amistad de los grandes de la época. Tal habilidad le permitió, por ejemplo, entrevistar a los protagonistas literarios de entonces, como Alphonse Daudet, J.K. Huysmans, August Strindberg o Catulle Méndez, quienes lo recibieron en sus respectivos estudios y le confiaron sus proyectos literarios. Con tales confidencias, Gómez Carrillo elaboró sabrosas crónicas que aún en nuestros días se leen con sumo agrado. Sumamente inquieto y prolífero, Gómez Carrillo recorrió, además de Europa, diversos países de África y de Asia, de los que supo dar noticia puntual en miles de crónicas, mismas que sumadas a su labor como reportero en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial y a su escasa pero interesante producción narrativa y poética, constituyen una obra de más de 50 títulos, la mayoría de ellos lamentablemente olvidados. Los lectores interesados en familiarizarse con Enrique Gómez Carrillo pueden leer en línea las crónicas reunidas en La Vida Parisiense, gracias a la generosidad de la Biblioteca Digital Ayacucho, magno proyecto de difusión virtual de nuestras literaturas. Hace un momento acabas de decir una frase, uno busca el norte, y en tu caso en varios sentidos. Esta literatura de autores norteños, de Julián Herbert, Vicente Alfonso, Martín Solares, Eduardo Antonio Parra, ¿han buscado el norte? ¿El norte significa algo? ¿Hay alguna característica especial o coincide en que nacieron en algún estado norteño del país? Pues hay muchas coincidencias. Yo creo que ahorita es una charla, es un diálogo y a veces también es una pelea que se está dando, no es una discusión, una crítica que se está dando. El norte tiene una personalidad o no, el norte tiene una historia compartida o no, el norte tiene una serie de características que lo hacen diferente al resto del país o no. Yo digo que sí, he podido vivir en el norte y he vivido en el centro y además me interesa, o sea, me interesa conocer mi país. Hay personas para quien el país se acaba donde empieza la primera caseta, ¿no? O sea, y se regresan. A mí no, a mí sí me ha gustado leer este país de muchas formas, ¿no? En sus libros, en su gente, en su paisaje. Pero sí creo que el norte tiene una peculiaridad y es que nunca hubo una serie de circunstancias que posibilitaran la creación, ¿no? Porque era una región de sobrevivencia, ¿no? Era una región donde se dieron exterminios, donde se dio un aprovechamiento de los recursos, donde los recursos eran muy, muy escasos, ¿no? Entonces, toda esta lucha por una cierta oportunidad de vida, lo que hizo fue generar otras maneras de acercarse al acto creativo. En mi ciudad, yo crecí en Monclova, que es una ciudad meramente industrial y donde no había casi espacios culturales, espacios de creación. Los que había eran como muy básicos y muy efímeros también. Por eso yo tenía que viajar, o sea, tenía que ir a Monterrey, tenía que ir a Saltillo, incluso para conseguir libros. Ahí, como en ese gesto que de pronto pudiera ser tan banal, o pudiera parecer tan banal, yo digo que está encerrada como mucha del ánimo del norteño. Cuando uno no tiene las cosas, las consigue, o sea, va por ellas, te las traes, las plantas en tu ciudad para que estén, ¿no? O sea, entonces Elmer Mendoza, Carlos Velázquez, Luis Humberto Croswhite, Julián Herbert, Martín Solares, etcétera, ¿no? O sea, todos ellos lo que hicieron fue trasplantar, ¿no?
lo que veían en otros lados para que creciera ahí mismo. Era un hágalo usted mismo, porque además nadie lo va a hacer, ¿no? O sea, y si usted no lo hace, otros 20 años sin nada, ¿no? Entonces, yo tuve mi primer taller más o menos a los 19, 20 años con un gran maestro, Jesús de León, que iba de Saltillo a Monclova a enseñarnos a una serie de chamaquitos, morritos, que no teníamos mucha idea de lo que estábamos haciendo, pero lo hacía con una seriedad y lo hacía con una propiedad, ¿no? O sea, con una cautela. Él sabía lo que estaba sembrando, ¿no? Y sabía que iba a dar frutos o no, ¿no? Y era un gran riesgo. Pero si no lo hacía, él no le iba a hacer nadie, ¿no? Entonces yo creo que ese es el espíritu del norteño. Es una cosa de vivir en la escasez, pero de hacer de esa escasez algo fértil, ¿no? Yo ahí lo resumiría como en esa especie de koan un poco personal, ¿no? Muy particular. Y ya podríamos irnos como a la historia, si hay o no época colonial, la cercanía con otro país, la lejanía del centro, un poco te sientes siempre en la orilla, ¿no? Y las cosas no solamente pasan en el centro, sino también pueden pasar, puede ser un centro descentrado, ¿no? Y sentirte que de otra manera estás colaborando, estás entrando en ese diálogo. Y bueno, pues yo crecí en una época donde no había internet, ni redes sociales, ni nada. Ahorita un chavo de Monclova puede dialogar con gente de todo el mundo a la hora que él quiera, ¿no? Y puede publicar y puede establecer redes de colaboración, ¿no? Antes, pues, las redes de colaboración, pues, lo que hacíamos era ser cuates y ser amigos y irnos a ver de Monterrey a Saltillo y así, o sea, pero ahora pues hay una inmediatez y hay una oportunidad que es muy grande, ¿no? Las distancias se acortan, pero de todas maneras creo que el clima, la cultura, incluso la cultura del trabajo, la economía, la geografía, ¿no? Porque de pronto pues, puedes avanzar 200 kilómetros en la carretera y no encontrarte un alma. O sea, eso también hay una cosa del aislamiento que también te marca. Inscrito en la temática de la llamada ficción de lo extraño, Bernardo Esquinca mezcla en su obra los géneros policíaco, fantástico y de terror. Y es así como ha logrado ganarse a la crítica y al mismo tiempo tener un grueso grupo de fieles seguidores. Hola, yo soy Enrique Castillo Caldelas, estudio en el Colegio Preparatorio Vespertino de Jalapa y quiero recomendarles que lean este libro. Es de Bernardo Esquinca, se llama Demonia. Lo leí hace unos 5 años y lo estoy volviendo a leer porque me ha gustado cómo detalla el autor muy bien los personajes, los hechos que pasan. Me gusta mucho que son varias historias, no es solamente una. He leído un poco del autor, pero este libro me ha gustado más porque soy fan del misterio, del terror. Los personajes se parecen mucho a mis conocidos y me gusta cómo se desarrolla el ambiente, es como frío. Yo siento que se desarrolla aquí en México porque habla sobre un monte de la cruz y algo por el estilo, entonces se siente el ambiente como mexicano, más que nada porque las palabras que ocupan son las típicas palabras de origen mexicano. Sí se ocupa algún tipo de palabras fuertes, pero son mínimas y le dan sentido a la historia. El primer relato habla sobre una persona que le tiene fobia o un hobby más que nada a matar moscas. Lo desarrolló porque un día entraron muchas moscas a su cuarto y las empezó a matar. Entonces él va al psicólogo y él es omnisciente hasta el final de la historia. Y me gusta cómo narra su odio hacia las moscas. Y por ejemplo, otro relato habla sobre
un minero que dice que a donde va siempre es de noche, porque él no sabe si es día, es noche, por lo mismo que siempre está en una mina, y le relata cómo sus hijos lo abandonaron, su esposa, y son cosas que te hacen sentir lo mismo que los personajes están sintiendo. El detalle es máximo. Yo soy Enrique y mi autor es Bernardo Esquinca. Mi libro favorito es Demonia. De repente estamos muy acostumbrados a hablar desde la luz, ¿no? Desde el discurso público, el que se quiere comunicar, ¿no? Con el otro, y nos dicen que eso es lo que está bien, ¿no? Que el que somos afuera es el más importante, ¿no? El que somos socialmente es el más importante, y sin embargo ese discurso que sale se gesta dentro de nosotros. Y dentro de nosotros hay una serie de cosas, de dudas, de preguntas, que también son muy importantes y a las que hay que ponerles atención. Entonces, dejar un poco hablar a la sombra, dejar un poco hablar a eso contra lo que no estábamos preparados, pero que también es parte de nosotros mismos, contra lo que no estábamos un poco vacunados, pero esa enfermedad que también somos nosotros para nosotros mismos, esa fiebre que somos nosotros para nosotros mismos. Todas esas cosas que no estaban en el plan, que no estamos muy seguros de querer mostrar, pero que sin embargo somos. Entonces, lo que yo dije es, voy a meter las dos, ¿no? Y para mí, pues sí, lo más importante, si tuviera que elegir, sería la sombra, porque la sombra es la prueba de que hay un objeto en la luz, ¿no? O sea, sin objeto en la luz no hay sombra. Entonces la sombra es lo más importante. Y creo que a final de cuentas en la creación siempre estamos trabajando para esa sombra. Pues se nos acaba el tiempo, ¿Sí? ¿verdad? Nos quedamos con muchas preguntas. Luis Jorge, antes de concluir, quisiéramos preguntarte, ¿cuál es tu Ítaca? ¿Hacia dónde vas? ¿Quién te espera? Bueno, Ítacas yo tengo siempre una. Hace mucho tiempo, hace casi 20 años, cuando nos conocimos, Julián Herbert me dijo que uno siempre escribe desde un lugar, ¿no? Físicamente. Yo puedo estar en la Ciudad de México, puedo estar en mi hotel escribiendo, puedo estar en Monclova escribiendo, puedo estar en un restaurante corrigiendo algo, pero siempre escribes desde un lugar espiritual, ¿no? O sea, desde un rincón de tu memoria, desde un rincón de tu experiencia, desde ese lugar en el que empezaste a escribir o en el que te sientes a gusto. Para mí, yo últimamente he podido como definir ese lugar desde donde escribo. Yo regularmente soy muy de escribir en mi casa, ¿no? Incluso mientras pongo un partido de béisbol o pongo una serie o pongo algo y me pongo a corregir en la mesa del comedor o en el sillón o en mi escritorio o acostado en la cama, ¿no? O sea, puedo escribir en mi casa de muchas maneras, pero siempre siento que estoy volviendo a ese primer lugar que fue mi habitación de joven, donde un día me desperté con toda la luz del desierto que entraba así porque yo estaba enfrente de la ventana, mi cama estaba enfrente de la ventana, y esa luz del desierto que entraba en una mañana muy soleada, y cuando yo dije, yo quiero ser escritor, o sea, esto es lo que más me interesa, y voy a empezar ahorita, ¿no? Entonces me levanté y lo primero que hice fue empezar a escribir. No me acuerdo qué, creo que fue un poema, debió ser. Pero yo creo que es esa luz y esa pureza y esa ceguera un poco que me permitió arrojarme, ¿no? A lo que seguía. Yo siempre quiero volver o quiero estar escribiendo o creo que siempre escribo como desde esa luz. Y esa luz pues no está más que en el interior de cada quien, ¿no? Entonces yo siempre me gusta pensar que el lugar al que me dirijo es un lugar que está en mi memoria o que está en mi experiencia o que está en algún lugar de esa luz con la que abrí los ojos de muchas maneras.
Pues así como Luis Jorge Bone tiene su lugar y quiere volver a ese lugar, nosotros también, Mónica Nebromont y un servidor, estamos deseosos que usted regrese con nosotros a esta Ítaca dentro de 8 días. Muchas gracias, Luis Jorge. Muchas gracias. Gracias.